Los obispos de Ecuador y 14 rectores de universidades exhortan a iniciar un diálogo entre las comunidades indígenas y el gobierno tras 10 días de paro. El Ejecutivo mantiene su postura y la CONAIE convoca a una asamblea este jueves para decidir nuevas medidas. Unos 500 manifestantes se enfrentaron con la policía en el Ausí, Chimborazo, debido al cierre de vías. Los comuneros mantienen retenidos a 2 uniformados tras los disturbios, mientras el resto de la provincia está aislada por 14 bloqueos. El presidente Daniel Noboa envió su 6º proyecto de ley urgente a la Asamblea. Insiste en los beneficios tributarios para quienes donen equipos y bienes a la policía y las Fuerzas Armadas. En la entrega final de la serie, diésel, contrabando imparable. La minería ilegal también es un punto de fuga para el diésel subsidiado. Las autoridades calculan que cada bocamina ilegal consume 14.000 galones del combustible. 1.200 celulares de media y alta gama fueron incautados en el aeropuerto de Quito. La mercancía valorada en $1 millón llegó de contrabando desde Estados Unidos por courier. Fuertes lluvias inundaron las calles de Ibiza, España. Los equipos de emergencia han realizado 180 rescates y decenas de carros quedaron sumergidos bajo el agua en la isla turística. El ecuatoriano William Pacho fue una de las grandes figuras en el triunfo del PSG contra el Barcelona de España en la Champions League. Las fiestas octubrinas arrancaron con coloridos desfiles estudiantiles, un pregón y música por la independencia de Guayaquil. La protesta de la CONAIE cumple 10 días este 1 de octubre sin la posibilidad de concretarse un diálogo, pese a los exhortos de varios organismos en las últimas horas. Los bloqueos viales continúan y mañana la organización indígena tomará nuevas acciones en una asamblea ampliada. Amigos, bienvenidos a Televistazo Estelar. Paro. ¿Es hora de dialogar? Sí, los intentos de empezar un diálogo entre las comunidades indígenas y el gobierno fracasaron en este 10º día del paro en la Sierra Norte. Se evidencia la división de los pueblos quichua porque un grupo busca acercamiento con el gobierno, mientras que otros mantienen su postura radical. Diego Cuenca informa que estas diferencias ocurren mientras 14 universidades y los obispos de Ecuador exhortan a iniciar conversaciones para frenar la violencia en las protestas. Cerca de las 7 de la mañana de ese miércoles, la Federación de los Pueblos Quichua de la Sierra Norte del Ecuador, Chijalta Fisi, en un comunicado anunció la tregua temporal y apertura al diálogo con el gobierno. Esa organización estableció 4 puntos. Entre ellos pidieron que el gobierno nacional asuma compromisos concretos, verificables y con plazos definidos. Sin embargo, 3 horas más tarde, el pueblo quichua Caranqui desconoció ese acercamiento y en otro comunicado evidenció una nueva división en las posturas de las comunidades. Nuestra movilización y demanda no será negociable. Nos mantenemos firmes exigiendo la derogatoria del decreto 126 y no a la Asamblea Constituyente. Una vez más, los intentos de diálogo fracasan en el 10º día del paro indígena, que protesta contra la eliminación del subsidio del diésel y cuyas manifestaciones se concentran en localidades de la provincia de Imbabura. En medio de esta incertidumbre, los rectores de 14 universidades del país exhortan a parar con la escalada de violencia como consecuencia del paro. Pedimos a las autoridades gubernamentales y a los dirigentes sociales que demuestren voluntad política para crear condiciones que generen confianza mutua y permitan iniciar un proceso abierto de conversaciones. Las universidades también se suman al pedido que hace la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de América del Sur, que reaccionó en un boletín de prensa. Instamos al gobierno ecuatoriano y a las organizaciones sociales e indígenas a iniciar un diálogo urgente a fin de evitar una escalada de conflictividad y encontrar soluciones. Los obispos de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana también pidieron paz en un comunicado. Hoy más que nunca necesitamos que el diálogo, el encuentro, la escucha sea una verdadera política de Estado, no de coyuntura, sino de siempre. Para ese jueves, la CONAIE tiene previsto realizar una asamblea en Quito para definir si ceden al diálogo o continúan con el paro.
Y mientras esto ocurre, la tensión escala en el sur de Chimborazo. En Alausí, comuneros se enfrentaron con palos a la policía. 2 agentes fueron retenidos. Los bloqueos mantienen cercados a Guamote, Chunchi y Alausí, con más de una decena de cierres en las vías de acceso. Ángel Pilatuña nos muestra la situación en esa zona. Enfrentamientos entre policías y comuneros se produjeron la mañana de este miércoles en el ingreso a Alausí, provincia de Chimborazo, durante un intento de la fuerza pública por reabrir la vía. Videos difundidos en redes sociales muestran a los manifestantes enfrentándose a palos con los uniformados. En las imágenes también se ve a comuneros con golpes en la cabeza y sangrado. Aunque no hay un reporte oficial de heridos, se conoció que un joven fue atendido en el hospital de Alausí por un corte en la cabeza. En el mismo sector, un grupo de unas 500 personas retuvo a 2 policías y los llevó hasta la comunidad de Nizac, donde permanecen. La policía indicó que por el momento no ejecutará un operativo de rescate para evitar nuevos choques. Entre tanto, el sur de Chimborazo se mantiene cercado. Los accesos a Guamote, Chunchi y Alausí siguen bloqueados en 14 puntos. En el sector de Totorillas, troncos y árboles obstruyen el paso. En Palmira, los habitantes también impiden el ingreso a las comunidades como medida de protesta contra el fin del subsidio al diésel. Un tractor agrícola acaso ya nos está cobrando el mismo precio que cobraba. Ahorita ya está subiendo, casi llega a $20 la hora. ¿A quién nos afecta? A la ciudadanía, a las comunidades. Transportistas han tenido que salir de la zona y buscar otras rutas, pero unos 20 camiones de carga que se dirigen a Loja siguen varados. Ahorita me están dando consejo de que vaya a coger a la villa Payatanga, más bien, dice, para que salga por Balvaneras. Y estoy arriesgándome a hacer el último viaje si es posible. En la vía Balvanera Payatanga, que conduce a la costa, 60 militares trabajaron en la limpieza durante la mañana y lograron habilitar el paso luego de 6 horas. Los cierres viales persisten en la Sierra Norte. Dirigentes y bases indígenas mantienen la presencia y también la resistencia, pero reconocen que el diálogo es clave. Carla Delgado recorre el cantón Cayambe y actualiza la situación desde ese punto. Carla, adelante. Así es, Juan Carlos, a esta hora la ruta E35 que une precisamente Quito con Cayambe permanece completamente bloqueada. Esto porque las comunidades indígenas de Cayambe decidieron radicalizar la protesta. Incluso en horas de la mañana caminaron pacíficamente hasta el centro de la ciudad. De todo lo que fue la jornada de este día, les tenemos un resumen. Y avancemos, por favor, compañeros. Comunidades indígenas de Cayambe marcharon pacíficamente hacia el centro. El dirigente de Cangagua, Fernando Farinango, aseguró que el movimiento se mantiene fortalecido, aunque reconoció que el diálogo con el gobierno sigue siendo la salida. Advirtió que la eliminación del subsidio al diésel ya golpea de manera directa la economía de las familias. Ahora mismo se ha subido en el tema del tractor que para la agrícola, por ejemplo, cobraban $18, ahora ya casi cerca de $30 empiezan a cobrar. El expresidente de la CONAIE, Humberto Cholango, coincidió en que aún hay espacio para el diálogo antes de que las protestas escalen. Esperamos que el gobierno vea, sensibilice. El movimiento indígena es un movimiento que va a resistir y lo saben los otros gobiernos que han pasado. Recién esto es 10 días, y esto puede continuar. A Cangagua, a pocos kilómetros de Cayambe, llegó el presidente de la CONAIE, Marlon Vargas. Con él, las bases ratificaron su decisión de mantenerse movilizadas, pero a la expectativa de lo que se resuelve en el Consejo Ampliado de la organización previsto para este jueves en Quito. Durante la jornada, las fuerzas del orden mantuvieron distancia con los manifestantes. Lo que se espera entonces, y todas las comunidades están a la expectativa, es de lo que ocurrirá mañana en el Consejo Ampliado de la CONAIE. Nosotros continuaremos en esta zona, pero tú tienes más información en estudio. Sí, Carla, precisamente en el contexto de la prolongación del paro indígena, el presidente Noboa frenó sus actividades públicas, a diferencia de la semana pasada, cuando buscó acercarse a las poblaciones de la Sierra Norte. Diego Cuenca informa que desde el Ejecutivo tampoco hay un pronunciamiento a las propuestas de diálogo de varias organizaciones que han surgido en las últimas horas. La semana pasada, el presidente Daniel Noboa tuvo actividades públicas en localidades de La Tacunga, Imbabura y Tungurahua. En la Sierra
Sierra Norte en medio de las paralizaciones de los movimientos indígenas. En esos primeros días de paro, la dinámica del presidente fue mostrarse cercano a las comunidades que no rechazan sus políticas económicas, como la eliminación del subsidio del diésel. Acudía a estos sitios acompañado de ministros y otras autoridades, con quienes entregaba líneas de créditos para agricultores y pronunciaba un breve discurso. Pero en esta segunda semana de manifestaciones, Noboa dejó de aparecer públicamente en esos territorios. El punto de quiebre fue la noche del domingo, cuando el convoy humanitario que lideraba fue atacado con bombas Molotov. Tras ese episodio, Noboa solo tuvo una aparición pública. Ocurrió el lunes en Ibarra, en compañía del Gabinete de Seguridad. Aparecieron los primeros intentos de diálogo entre las comunidades indígenas mediante autoridades locales. Pero esos acercamientos fracasaron. Según Carolina Jaramillo, vocera de la Presidencia de la República, Noboa seguía trabajando desde la Tacunga la mañana de ese miércoles. Hasta ahora no hay un pronunciamiento público del mandatario sobre los múltiples llamados al diálogo. Y en medio de ese silencio, Jaramillo hizo una publicación en su cuenta de la red social X donde escribió: "Lo dije y lo reitero, no toleramos el chantaje como forma de diálogo, ni la violencia, venga de donde venga. No vamos a retroceder". Palabras que frenan aún más las posibilidades de acuerdos entre el gobierno y las comunidades indígenas para acabar con el paro. El gobierno anuncia la entrega de bonos temporales adicionales a 28.000 transportistas que no fueron parte de las primeras negociaciones. La compensación va a beneficiar a conductores del transporte comercial, incluidos los de carga y también los escolares. El gobierno tiene listo un nuevo paquete de compensaciones económicas a un sector de los transportistas que había sido excluido de las primeras negociaciones por la eliminación del subsidio al diésel. Según el Ministerio de Infraestructura y Transporte, serán cerca de 28.000 nuevos beneficiarios del sector comercial. Carga liviana y mixta, carga pesada, transporte institucional escolar y posiblemente transporte de turismo. El gobierno les depositará directamente el dinero en sus cuentas bancarias durante 2 y 3 meses, aunque el monto aún no está definido. Considerando justamente, digamos por así decirlo, el nivel económico de cada uno de ellos, separando empresas, gente que tiene más de 4 o 5 carros, incluyendo los que tienen un único vehículo como una unidad de ingreso familiar. Para quienes no posean cuentas bancarias o tengan algún tipo de problemas en las entidades financieras, se habilitará ventanillas de pago en los bancos Ban Ecuador y del Pacífico para cobro directo. Así el gobierno busca que el consumidor final no pague más por la eliminación del subsidio. Pero en Quito, algunas cooperativas de transporte ya han elevado sus precios. En este comunicado, una empresa de transporte escolar anuncia a los padres de familia el alza del 5% por el encarecimiento del diésel. Representantes de otros servicios, como el de carga liviana, prefirieron no hablar en cámaras, pero confirmaron que desde hace unas semanas aumentaron sus tarifas. El sector del transporte comercial había sido excluido de las compensaciones que inicialmente dio el gobierno a 23.000 dueños de buses de servicio urbano, interprovincial e intraprovincial. A ese sistema de transporte el gobierno ha entregado 14.5 millones de dólares y tiene previsto entregar 188 millones de dólares por los 6 y 8 meses que durarán las compensaciones. Ley urgente. Noboa va por la sexta. El presidente envió a la Asamblea Nacional su 6º proyecto de ley económico urgente para que las Fuerzas Armadas puedan recibir donaciones destinadas a la seguridad ciudadana. Patricio Díaz explica que este tema ya estuvo incluido en una ley previamente declarada inconstitucional por la Corte. Veamos. El presidente Daniel Noboa la llamó Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Es un proyecto de 17 páginas, 4 artículos y 5 disposiciones. El objetivo, dice el documento, es facilitar donaciones destinadas a fortalecer las capacidades materiales y operativas de las dos instituciones. Bienes muebles o inmuebles, equipamiento y suministros para la protección interna y el mantenimiento del orden público y seguridad ciudadana, en función de las necesidades expuestas por las fuerzas del orden. Las donaciones deberán ser nuevas y en perfecto estado. Además de organismos nacionales e internacionales, estas pueden ser entregadas por contribuyentes, que obtendrán una rebaja del impuesto a la renta equivalente al valor de la donación, con un límite del 30% del impuesto causado, sin derecho a devolución.
Esto ya estaba incluido en la ley de solidaridad que la Corte Constitucional declaró inconstitucional, porque no tenía unidad de materia, es decir, mezclaba varios temas. La propuesta ya tiene los primeros cuestionamientos de la oposición. Estamos en contra totalmente, como lo hemos estado en los otros, que son pantomima para seguir engañando a nuestro Ecuador. Otros legisladores reconocen que el proyecto esta vez sí tiene unidad de materia. El oficialismo defiende el que sea económico urgente. Se trata de fortalecer a nuestras Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, que son ellos los que salen a luchar contra los grupos de delincuencia organizada. El Consejo de Administración Legislativa, CAL, deberá reunirse en las próximas horas para verificar que el proyecto cumpla los requisitos y, si es así, definir también a qué comisión remite su trámite. La Asamblea tiene 30 días para pronunciarse sobre esta nueva ley urgente. El Servicio de Rentas Internas, el SRI, refleja que la deuda de la exportadora bananera Noboa, empresa vinculada a familiares del presidente de la República, se ha reducido en 96%. Diego Puente lo explica en el siguiente informe. La exportadora bananera Noboa, vinculada a la familia del presidente Daniel Noboa Asín, ya no es una de las empresas que más debe al Servicio de Rentas Internas. Su deuda con el fisco disminuyó progresivamente desde hace 5 meses y ahora se ubica en el puesto 159 de los mayores deudores. Según el portal del SRI, el 26 de junio del 2025, las obligaciones acumuladas eran de 95,4 millones de dólares. El 26 de septiembre se situaron en 6,2 millones de dólares y este miércoles en 3,5 millones. La disminución de la deuda coincidió con la entrada en vigencia de la Ley de Integridad Pública impulsada por el presidente Daniel Noboa en mayo de 2025, con el carácter económico urgente y que entró en vigencia un mes después. En una disposición transitoria se establecía que quien pague total o parcialmente las obligaciones tributarias que le correspondan al SRI hasta el 31 de diciembre gozará de la remisión del 100% de los intereses, multas y costas. Aunque la Corte Constitucional declaró el viernes pasado la inconstitucionalidad de la Ley de Integridad Pública, los beneficios no son retroactivos, es decir, que solo a futuro dicha remisión ya no tendrá efecto. Rige todavía hasta el día de hoy, porque la sentencia de la Corte Constitucional, la que declara la inconstitucionalidad de toda la ley, incluida esta administración tributaria, todavía no se publica hasta este minuto, tarde, 4 de la tarde del día miércoles, en el registro oficial. Ecuavisa formuló un pedido de información al Servicio de Rentas Internas para conocer si exportadora Noboa se benefició de esta figura, pero no tuvo respuesta. Por decreto ejecutivo, desde el 25 de septiembre, Alejandra Navarrete dirige esta institución, pero en 2012 fue gerente tributaria de Corporación Noboa. El mandatario reposteó la tarde de este miércoles este mensaje en sus redes sociales, suscrito por la familia Noboa A y por Leonardo Noboa. La carta hace alusión a 75 años de funcionamiento de las empresas de la familia. En la parte pertinente dice que las obligaciones de las empresas han sido pagadas en su totalidad y que actualmente la deuda con el Estado es cero. No ha habido un pronunciamiento oficial desde el gobierno. Lluvias torrenciales anegaron las calles de la isla española de Ibiza, provocando inundaciones. Los equipos de emergencia han realizado 180 rescates. Ileana Suárez con las imágenes. Gran devastación causada por las lluvias recientes en la isla de Ibiza. Las calles de este famoso destino turístico quedaron anegadas. La Agencia Estatal de Meteorología declaró alerta roja y dijo que las precipitaciones han sido históricas y extraordinarias. Pues en un día llovió tanto como en 6 meses. El agua entró en casas y locales. Se paralizaron todas las actividades. Hay 5 heridos leves, cuantiosos daños materiales y según los equipos de emergencia, realizaron 180 rescates en toda la isla. La lluvia dañó el techo del aeropuerto y el agua ingresó a la terminal. Además, en las calles quedaron decenas de vehículos casi totalmente sumergidos. Los equipos de ayuda trabajaron en la limpieza y en sacar agua de viviendas y garajes. Está previsto que haya lluvias menores hasta mañana jueves. Un cargamento de teléfonos celulares de alta gama ingresó al país por contrabando mediante el sistema de couriers en el aeropuerto de Quito. En el puerto de Guayaquil, en cambio, se detuvo el ingreso de 9 millones de cigarrillos camuflados como juguetes y artículos de fiesta. Lo informa Hernán Higuera. Estas cajas enviadas por courier llamaron la atención por su volumen y peso. Se trataba supuestamente de unos motores eléctricos enviados por 4 personas desde los Estados Unidos.
La mercancía estaba fuera de los parámetros permitidos para el servicio de couriers. El control aduanero hizo el escaneo de la mercancía y en rayos X ya se determinó que motores no eran. Al abrir las cajas se encontraron dispositivos celulares nuevos. Hasta ahora se han contabilizado 1.200 de mediana y alta gama. Algunos de estos celulares todavía no se encuentran en el mercado. Ahora mismo se hace un peritaje y el registro, pues se calcula un perjuicio de aproximadamente $1 millón. La revisión ratificó las sospechas en 4 cajas. No se sabe si habían más. Lo cierto es que hasta el momento, por la cantidad y el valor de la mercancía, se estaría configurando el delito de contrabando, cuya investigación pasará a la Fiscalía. Esta es la incautación más grande del año en el aeropuerto de Quito. Solo en celulares más de $1 millón. Pero no es lo único que entra de contrabando. El pasado viernes en el puerto de Guayaquil, un cargamento de 9 millones de cigarrillos fue detenido en un contenedor que supuestamente traía juguetes y artículos de fiesta. En realidad era producto valorado en $2.450.000. Según el servicio de aduanas, desde que se instaló la plataforma Palantir, se facilita rastrear a importadores mercancías declaradas falsamente y detectar el contrabando. Ningún funcionario ha informado el futuro de la mercancía decomisada. Con la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Solidaridad, se suspendió la salida voluntaria de militares de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas. Hasta diciembre había cerca de 1.000 cupos aprobados para solicitudes de baja voluntaria. Paul Romero sigue este tema. Las solicitudes de baja voluntaria en las Fuerzas Armadas fueron suspendidas nuevamente. Es una de las consecuencias de la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Solidaridad Nacional, que desde junio pasado liberó cupos para disponibilidad o baja voluntaria militar. Esa era la salida que esperaban muchos uniformados, que no podían solicitar su retiro desde que el gobierno declaró el conflicto armado interno hace ya casi 1 año y medio. Con la Ley de Solidaridad, los cupos de salida de personal con más de 20 años de servicio fueron autorizados con informes de sostenibilidad financiera del ISFA, priorizando al personal con enfermedades catastróficas, raras o familiares en situación de vulnerabilidad. De julio a diciembre de 2025 fueron autorizados cupos para cada fuerza: para el Ejército 622, para la Marina 154, a la Fuerza Aérea 138, en total 914. Desde enero de 2024, cuando el presidente Daniel Noboa declaró conflicto armado interno, el mando de las Fuerzas Armadas suspendió la salida voluntaria de militares para sostener las operaciones. Desde entonces se han acumulado alrededor de 6.000 solicitudes de baja, que se incrementaron este año por el trámite del nuevo proyecto de Ley de Seguridad Social Militar, que incrementa de 20 a 25 años el tiempo mínimo de servicio antes de solicitar la baja. Mundo. Y Estados Unidos declara el cierre parcial del gobierno federal al no aprobarse el nuevo presupuesto y quedarse sin fondos para sueldos y otros rubros. Decenas de miles de puestos de trabajo están suspendidos y muchas oficinas cerradas. No hay fecha para una nueva votación en el Congreso y según la duración de este cierre podrían afectarse trámites consulares, incluso la emisión de visas. El Senado estadounidense fracasó en su intento de aprobar un proyecto de ley para el financiamiento del gobierno. Demócratas y republicanos no se pusieron de acuerdo. El plazo venció a la medianoche del martes y hoy la capital de Estados Unidos, Washington, D.C., amaneció casi como en un fin de semana. Actividad mínima en oficinas de gobierno, centros de visitantes, la biblioteca del Congreso y los archivos nacionales están cerrados. Y aunque algunos museos nacionales se mantienen funcionando con fondos propios, eso no durará muchos días más. El cierre parcial del gobierno federal implica que 750.000 empleados han sido suspendidos temporalmente. Un número indeterminado de trabajadores administrativos no podrá cobrar sus sueldos y hay limitaciones importantes en los departamentos de seguridad nacional, el de educación y el de salud. El cierre afecta también a la administración de parques nacionales como el de Everglades en Florida, que ya no permite el acceso a turistas. El Departamento de Estado mantiene activos los servicios consulares y en un comunicado publicado esta mañana dice: actualmente los servicios programados de pasaportes y visas en Estados Unidos y en las embajadas y consulados estadounidenses en el extranjero continuarán durante la interrupción de asignaciones según lo permita la situación.
El gobierno de Donald Trump presiona para mantener los niveles actuales de gasto después de una serie de recortes, incluso en prestaciones sociales, mientras que los demócratas insisten, por ejemplo, en que debe haber más dinero para ayudas en salud, aumento de subsidios y cobertura para inmigrantes legales, refugiados y solicitantes de asilo. El cierre de gobierno más extenso en Estados Unidos duró 35 días y se dio en la primera administración de Donald Trump en 2018. Israel interceptó la flotilla de 44 embarcaciones que pretendía llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Buques de guerra israelíes les cortaron el paso en la zona de seguridad cerca de las costas del territorio palestino y detuvieron a los tripulantes de 6 barcos, entre ellos a la activista Greta Thunberg. La Armada israelí lanzó una advertencia a la flotilla que trasladaba a 500 activistas con ayuda humanitaria hacia la Franja de Gaza, cuando ingresaron a la zona de exclusión impuesta en las costas del territorio palestino. Se está acercando a una zona bloqueada. Si desea entregar ayuda, puede hacerlo a través de los canales establecidos. Por favor, cambie su rumbo hacia el puerto de Ashdod, dijo un oficial. Pero el representante del grupo humanitario denominado Flotilla Global Summit alegó que estaban en aguas internacionales y que no podían detenerlos. Nos dirigimos a aguas palestinas, también fuera de su jurisdicción, aunque ustedes piensen que pueden ocuparlas, dice. Pero minutos más tarde, buques de guerra israelíes los interceptaron, abordaron 6 naves y detuvieron a los tripulantes, entre ellos la activista Greta Thunberg. El Ministerio de Exteriores de Israel dijo que el procedimiento se realizó de forma segura y que los detenidos serán trasladados a un puerto. La flotilla es una misión marítima internacional integrada por activistas y grupos de derechos humanos de más de 40 países, que pretendía romper el bloqueo israelí para entregar alimentos y medicinas en la Franja de Gaza. Comenzó su travesía a finales de agosto y desde entonces más barcos se sumaron, formando una flota de 44 embarcaciones. Gobiernos de Europa intentaron disuadirlos de continuar por riesgos de seguridad, porque Israel los acusa de tener vínculos con Hamas y asegura que su avance es una provocación. Y en Estados Unidos, más de 200 miembros de la Guardia Nacional fueron enviados a Portland, en Oregón, para proteger a policías y los agentes de inmigración. Manifestantes que rechazaban su presencia en la ciudad se enfrentaron a ellos. Ileana Suárez con las imágenes. El presidente Donald Trump activó a 219 miembros de la Guardia Nacional de Oregón y los autorizó a usar toda la fuerza para controlar marchas y posibles ataques contra los agentes de ICE y la policía en las redadas contra la criminalidad y la inmigración ilegal, especialmente en la ciudad de Portland. Una docena de manifestantes se congregaron frente a las instalaciones del Servicio de Inmigración y Aduanas y se enfrentaron a los soldados, gritándoles que se fueran. Uno de los uniformados derribó a una persona al suelo y luego la trasladaron cargada lejos del lugar. Otros incidentes dejaron un total de 9 detenidos, pero solo 4 fueron formalmente arrestados. Ocurre luego de que el alcalde y el gobernador presentaron demandas contra el despliegue, calificando la medida de ilegal y excesiva. Portland es la 4ª ciudad con despliegues de la Guardia Nacional, después de Los Ángeles, Washington y Memphis. Además, el presidente ha anunciado acciones similares en Chicago, Nueva Jersey y Nueva York, gobernadas por políticos demócratas que, según la Casa Blanca, no colaboran con el arresto de migrantes ilegales. Y mientras tanto, una caravana de más de 1.200 migrantes que estaban varados en el sur de México se moviliza hacia la capital del país para pedir que sean regularizados. Se trata de ciudadanos en su mayoría de Cuba, Haití, Ecuador y Honduras, que desistieron de intentar cruzar a Estados Unidos y ahora buscan oportunidades en el territorio mexicano. Piden a las autoridades que agilicen el proceso de asilo, pues algunos tienen más de 3 meses sin respuesta. Y las autoridades de Filipinas elevaron a 69 el número de muertos por el terremoto de magnitud 6.9 que golpeó el centro del país. El epicentro se ubicó en el norte de la provincia de Cebú, que ha sido declarada en estado de calamidad. Casas, puentes y carreteras resultaron dañados y se registran más de 180 heridos. La ciudad de Bogotá es la más afectada.
Allí murieron 30 personas. Además, se han detectado más de 600 réplicas en la ciudad de San Remigio. 13 personas, incluidos 3 miembros de la Guardia Costera Filipina y un bombero, fallecieron cuando un complejo deportivo se derrumbó. Y en Alemania, una amenaza de bomba obligó al cierre temporal del Oktoberfest de Múnich. La policía recibió la alerta de un sospechoso que provocó un incendio en una vivienda, hizo estallar un vehículo y pretendía atentar contra el evento. Autoridades dijeron que se trató de un alemán de 57 años que provocó los incidentes luego de una disputa doméstica. Su cuerpo fue hallado horas más tarde en un lago en un aparente suicidio. Las autoridades cancelaron la alerta y durante la tarde las puertas del evento fueron reabiertas. Les contamos ahora que la agrupación Napoli Ópera presentará 2 funciones de Romeo y Julieta este jueves y viernes en Guayaquil. Los cantantes líricos Viviana Rodríguez y Francisco Ortega van a interpretar a los trágicos amantes de Shakespeare. Diana León nos tiene los detalles. La trágica historia de Shakespeare, Romeo y Julieta, se presenta este jueves y viernes en Guayaquil. El evento está a cargo del grupo Napoli Ópera, con la soprano Viviana Rodríguez y el tenor Francisco Ortega como los protagonistas. La obra, con 20 artistas en escena, inicia a las 6 de la tarde en el Teatro Agripac, en las calles Córdoba y Padre Solano. La muestra Y tu ventana será siempre con niños del artista Pedro Dávila se exhibe en la galería Piece of Cake de Plaza Moderna en San Borondón. En las 31 obras, Dávila incorpora sueños, recuerdos, dialoga con su niño interior y se expresa por medio de una naturaleza idílica y personajes misteriosos. Con la curaduría de Rodolfo Kronfle, la exposición abre de lunes a sábado entre las 10 de la mañana y 6 de la tarde. La agrupación quiteña Dharma Aqua llega al Teatro Variedades de Quito con un recital acústico este jueves. El repertorio mezcla géneros circenses, celtas, ecuatorianos, árabes, africanos, entre otros, con 40 instrumentos acústicos sobre el escenario. El concierto comienza a las 7 de la noche. Continuamos con más noticias. En su declaración del jueves pasado, Marcelo Lazo, amigo de Leandro Norero, dio detalles sobre la captura y asesinato de los sicarios colombianos responsables del homicidio de Fernando Villavicencio. Mencionó al exministro del correísmo José Serrano y a cabecillas de los Lobos dentro de la penitenciaría del Litoral. Veamos. El exministro del correísmo, José Serrano, había coordinado para que los sicarios colombianos de Fernando Villavicencio pudieran escapar tras el atentado del 9 de agosto de 2023. Así consta en la versión de 1 hora que dio el amigo del narco Leandro Norero, Marcelo Lazo, el jueves pasado. El día que se perpetró el hecho, los colombianos tenían que ejecutar y tenían que irse. El problema es que el señor Serrano solamente se encargó de la seguridad próxima de Villavicencio. No se encargó de controlar el perímetro policial. Por eso es que caen los sicarios. Tras su captura, los sicarios fueron enviados a la cárcel La Roca, de Guayaquil, pero por la colocación de un dron bomba en el techo, un mes después fueron trasladados a la penitenciaría del Litoral y enviados a un pabellón que estaba dominado por los duendes, entonces vinculados a alias Samir y alias Montubio Orlando. Cuando ellos caen, se los llevan al pabellón 10 de la penitenciaría, porque aceptarlos en una cárcel de los Lobos es aceptar la autoría. Los recibieron hasta que tuvieron visitas de inteligencia del FBI. Ellos empezaron a soltar la lengua y en el pabellón 10 ya no les abren más la puerta. Según la versión, fueron llevados entonces al pabellón 9, dominado por los Lobos, en donde se había coordinado el magnicidio de Villavicencio. Todo el tiempo que estuvieron en el pabellón 9 tenían que pagar extorsiones diarias, porque en el momento que llegaron los presos ya estaban sentenciados. Cuando ya no hubo nada más que sacarles, se los llevó al 7. Las personas encargadas recibieron la orden un día antes. Fueron llamados alias Jeffrey, alias Russo, alias Zaino y alias Chapatín, que eran los jefes del sicariato interno en el sistema carcelario en la penitenciaría. Lazo conoció todos esos detalles, pues, de acuerdo a su versión, era el cabecilla de los Lobos encargado del pabellón contiguo al 9. Antes fue el segundo al mando en la cárcel de La Tacunga, después de Norero.
Se reportó un nuevo ataque con explosivos en Machala. Además, un conductor y un docente fueron asesinados en San Borondón y Daule. Vanessa Robles con los detalles de estos hechos. Pasada la 1 de la mañana de este miércoles, una fuerte explosión impactó una vivienda en el centro de Machala, en las calles 10 de agosto y Sucre. Según el parte policial, el inmueble pertenece a la ex esposa del actual fiscal provincial de El Oro, Manuel Guamán Cabrera. La propietaria del inmueble manifestó que no había recibido amenazas. Testigos aseguran que 2 sujetos a bordo de una motocicleta llegaron hasta el lugar y minutos después, el estruendo del estallido alarmó a los vecinos. La onda expansiva destrozó ventanales y el cerramiento del inmueble. Sin embargo, no hubo personas heridas. El ataque armado ocurrió a las 5 de la tarde de ayer en el sector conocido como Punta Barranca, en el cantón San Borondón, provincia del Guayas. La víctima realizaba una carrera a 2 mujeres cuando, al ingresar a una vía que está en construcción, fue interceptado por 2 sujetos a bordo de una moto. Según la policía, el conductor intentó huir de los disparos, pero perdió el control del vehículo y terminó en un terreno baldío. Aunque salió del auto, fue alcanzado y asesinado por los sicarios, mientras que las pasajeras resultaron heridas. DINASED y Criminalística encontraron al menos 23 impactos de bala en el vehículo. Un docente de 32 años fue asesinado en el sector de La Yolita, muy cerca de su domicilio en el cantón Daule. El reporte policial señala que los sicarios se movilizaban en una moto cuando interceptaron a la víctima con la intención de robarle su motocicleta, pero ante la resistencia del maestro, le dispararon varias veces. El hospital Enrique Garcés, ubicado en el sur de Quito, operan sin servicio de guardianía desde el 30 de septiembre tras la finalización del contrato con la empresa de seguridad. La ausencia de vigilancia genera obviamente inquietud entre pacientes y los trabajadores, mientras los guardias reclaman 3 meses de salarios impagos. Los detalles de la situación con Joel Vanegas. El hospital Enrique Garcés, en el sur de Quito, se quedó sin servicio de guardias de seguridad tras la finalización del contrato con la empresa que brindaba el servicio. Los guardias que daban seguridad se reunieron este martes para exigir el pago de 3 meses de sueldos pendientes. Estamos exigiendo lo que es como fundamentalmente nuestro derecho al salario. Somos un promedio de 60, decían guardias. Pues a mí me afecta bastante porque yo soy madre y padre para mis hijos. Y aquí muchos no somos de aquí. ¿Cómo nosotros hacemos para pagar un arriendo, la comida, los útiles de nuestros hijos? O sea, ¿quién responde eso? Nadie responde eso. Trabajadores de otras áreas asumieron la vigilancia en las puertas principales, sin uniforme ni equipos de seguridad, algunos solo con chalecos que los identifican como parte de la casa de salud. 4 policías llegaron en la mañana, tras ser alertados de la falta de guardias. El ingreso de personas, casi sin control, preocupó a usuarios y trabajadores. Yo pienso es que cuando haya problemas así dentro del hospital, que usted sabe que no estamos seguros, ahí nos haría falta. Hasta el momento, las autoridades del hospital no han informado si se renovará el contrato con la empresa de seguridad o se contratará a otra para ese servicio. Diesel, contrabando imparable. Hoy en la tercera entrega de esta serie vamos a hablar sobre los miles de galones de diésel utilizados en las minerías ilegales. Precisamente todo el sistema de energía y de procesamiento requiere de este combustible. Esta demanda crea un mercado paralelo que hace rentable la sustracción y el tráfico de hidrocarburos. Merlin Ochoa explica la realidad de Zamora Chinchipe, la provincia con mayor consumo, además de lo que ocurre también en la localidad de Camilo Ponce Enríquez, en Azuay. ¿Es hora de dialogar? 10 de los 12 otavaleños detenidos en el paro y procesados por terrorismo presentaron un habeas corpus que se trató hoy en audiencia ante un tribunal de Manabí. 2 de ellos comparecieron desde la cárcel de Imbabura y 8
desde la cárcel de El Rodeo en Portoviejo. Los jueces deliberaron hasta las 5:30 de la tarde, pero no lograron una decisión sobre la libertad de los 10 indígenas quichuas otavalos. Otorgaron 24 horas al SNAI para que envíe el respaldo del informe de inteligencia mencionado en la audiencia y las razones del traslado desde Imbabura a prisiones de la costa. Recibida esa información, van a emitir ya su fallo. Y esta madrugada fueron liberados todos los militares secuestrados el domingo en Cotacachi, en la provincia de Imbabura. Según el Ministerio de Defensa, algunos presentan golpes, heridas y fracturas, por lo que reciben atención en el Hospital Militar de Quito. Paul Romero con el informe. Los 13 militares que permanecían secuestrados desde el domingo por comuneros de Cotacachi en Imbabura fueron liberados esta madrugada y trasladados a la 4ª División Amazonas en Atuntaqui en 2 grupos. El primero a las 2 de la mañana, con los 4 soldados que permanecían desde lunes en las instalaciones de la policía de Cotacachi. El segundo a las 3 de la mañana, de 13 uniformados que durante 2 días estuvieron entre las comunidades La Calera, San Pedro y Cuicocha. Antes de la liberación, en imágenes difundidas en redes sociales, aparecen los militares en uniforme, sin armamento y otros equipos, dialogando con dirigentes indígenas y campesinos, en donde dicen que no fueron maltratados durante el cautiverio. Gracias por los alimentos, un techo donde pasar la vida noche. Los comuneros instalaron una audiencia de justicia indígena para exigir a los uniformados disculpas públicas por ingresar a su territorio. Ustedes se comprometen a no levantar ninguna medida legal contra alguno de los dirigentes. Sí, nos comprometemos. El ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, confirmó la liberación y expresó su preocupación por las condiciones de salud de los uniformados ante las agresiones que sufrieron el domingo durante el ataque a un convoy en la Panamericana Norte. Estamos hablando de brazos y piernas fracturadas, de cabezas rotas, de contusiones, de quemaduras, pérdida del oído por el uso de estos voladores. Y hasta uno de nuestros soldados que está totalmente desfigurado por el impacto de una roca y tiene fracturas maxilofaciales. Los soldados heridos fueron trasladados en helicóptero al Hospital Militar de Quito para recibir atención médica inmediata. Aunque las manifestaciones de sectores sociales contra la reducción del subsidio al diésel se focaliza en pocas provincias, su impacto ya empieza a golpear a distintos estamentos de la economía. Aunque los efectos no son uniformes en la geografía económica, líderes gremiales esperan que el diálogo llegue antes de que las movilizaciones se constituyan en una crisis general como ya sucedió en los años 2019 y 2022 con las movilizaciones. Las movilizaciones, aunque focalizadas en la Sierra Norte, empiezan a hacer sentir sus efectos de forma desigual. En la costa ya se configura una crisis logística. Ya se empieza a sentir también en otras zonas porque los productos no llegan, la logística se empieza a cortar y el transporte entre sierra y costa pues se empieza a ver perjudicada. Y esto pese a que se hacen esfuerzos para implementar corredores logísticos que permitan sortear los cortes viales y así mantener las actividades económicas con normalidad, pero eso también implica una afectación por el lado de los costos. Siempre esto complica. El costo de transporte pues también se incrementa un poco, las pérdidas pues también hacen que algunas empresas sientan más duro el golpe, por eso esto tiene que acabarse ya, la paralización debe parar ya. En la sierra la situación, dependiendo del sector productivo, se pone más o menos compleja. Por ejemplo, la industria textil en la sierra enfrenta una paralización casi total. No están llegando los insumos como tienen que llegar y nosotros somos prácticamente el alimento para muchos otros confeccionistas y pequeñas industrias, emprendimientos. Entonces no estamos llegando con el material como se debería llegar. Pero identifican un costo aún mayor en el freno a la recuperación económica que hasta ahora había marcado al 2025. También se ven amenazadas todos esos puestos de trabajo, no los que tenemos actualmente, sino los que queríamos crear y los que se estaban incrementando ya en este año por causa de esta reactivación económica. Entonces, esto prácticamente bota nuevamente todos esos esfuerzos. Por ello, los dirigentes gremiales coinciden en que es urgente que se establezcan mecanismos de diálogo para encontrar una solución al conflicto, para evitar que se repitan los errores del pasado, una escalada de la violencia y de las pérdidas que no son solo para los sectores productivos, sino para la sociedad toda.
Y profundizando más en este tema económico, les contamos ahora que 10 millones de dólares en mercancías no pueden comercializarse debido al paro que interrumpe el comercio exterior. Camiones y depósitos temporales están saturados con productos a la espera de que se reabran las vías. Hernán Higuera amplía esta información. El comercio internacional también está paralizado. En Tulcán, las 8 almaceneras de mercaderías ya no tienen capacidad para guardar todos los productos que no se han podido transportar por el cierre de vías. No podemos ya receptar más mercaderías. Las mercaderías que se encuentran acá están represadas y no pueden ser distribuidas al interior del país, entendiéndose que hay una grave afectación. Son 10 millones de dólares que están embodegados en las almaceneras de Tulcán e Ipiales o parqueados en los camiones en frontera. Se trata de materias primas industriales, medicinas, productos perecibles y alimentos que corren el riesgo de pérdidas cuantiosas. Se estima una pérdida de aproximadamente 42 millones de dólares en estos días de paro. En jornada normal, entre 150 a 200 camiones mueven la logística de las importaciones y exportaciones. El transporte pesado también se ve afectado porque en Carchi apenas lograron recuperar los viajes durante una semana. Antes del paro indígena, los transportistas no agremiados protagonizaron su propio paro. La Fiscalía abre 3 investigaciones por asociación ilícita y paralización de un servicio público en contra de dirigentes indígenas, campesinos y estudiantiles de Azuay. Los investigados dicen que es una represalia que no los va a intimidar. Informa Jacqueline Rodas. La Fiscalía abrió 3 investigaciones en contra de al menos 7 dirigentes de Azuay, entre ellos Yacu Pérez y el presidente de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas de la provincia, FOA, Lauro Siccha. Fuimos notificados formalmente con 2 procesos de investigación, el uno por asociación ilícita y el otro por paralización de servicios públicos. Nos reunimos para defender Quimsacocha, 30 años venimos reuniéndonos. Si eso también es un delito, pues ahí estamos y damos la cara. La tercera investigación es por paralización de un servicio público en contra de 2 personas más. Una de ellas, la presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios de Cuenca, Noelia Ochoa. Sabemos que esta es una estrategia del gobierno para desmovilizarnos, pero se equivoca. Los investigados deben acudir a la Fiscalía de Azuay para rendir versión el 31 de octubre y el 10 de noviembre. En la FOA tienen información de al menos 100 personas investigadas en el país por los delitos antes mencionados, pero también por instigación y terrorismo. Solicitamos a la Fiscalía los datos sobre las investigaciones abiertas y los investigados en el contexto del paro. Estamos a la espera de su respuesta. Además de estos 3 casos en Azuay, 61 dirigentes indígenas, directores de fundaciones ambientalistas, abogados y autoridades seccionales son investigados por enriquecimiento privado no justificado y 4 dirigentes sindicales en Quito por tentativa de paralización de un servicio público. La cadena logística de encomiendas también está afectada por el paro nacional. Las cooperativas que transportan paquetes a Imbabura y Carchi en el norte del país los reciben, pero tardan hasta 4 días en enviarlos a su destino. En otras provincias también hay demoras debido a la reducción en la frecuencia diaria de salidas, porque los conductores evitan movilizarse por razones de seguridad. Veamos. Paquetes que llegaban en horas, ahora tardan días. Es el problema que enfrentan las personas que envían encomiendas desde que inició el paro. En Quito, las cooperativas que viajan a Imbabura y Carchi lograron transportar paquetes lunes, miércoles y viernes de la semana pasada. Desde entonces no han realizado traslados. Mientras tanto, reciben encomiendas siempre y cuando no contengan productos perecibles. No se les recibe ni alimentos, ni lo que es medicina, ni documentos que sean urgentes. No tenemos día de llegada. Los precios para enviar estos paquetes se mantienen, pero los usuarios pueden pagar un monto adicional por un seguro que cubre pérdida, robo o daño. La cadena logística de encomiendas a otras provincias de sierra y costa que no tienen cierres de vías también está afectada. Las frecuencias han disminuido hasta en un 80%. Conductores deciden no viajar por seguridad. Normalmente tenemos 13 frecuencias en el día, pero ahorita es como decisión de cada socio. Entonces, 1, 2, 3, 4, máximo 5 al día. A Cuenca estamos recibiendo paquetes bajo condición, ya que puede llegar un día, 2 días, todo depende como del estado de las vías por tema de esta circunstancia del paro.
Con respecto al transporte interprovincial para pasajeros, de las 22 frecuencias que viajaban a Imbabura y Carchi, ahora hay solo 3 diarias. Cuesta $20 el viaje para llegar a esas provincias desde Quito y tarda hasta 17 horas porque el trayecto es por Esmeraldas. Hoy se cumplen 6 años de la emisión del polémico decreto 883, mediante el cual el expresidente Lenín Moreno liberó el precio del diésel y las gasolinas. Desde entonces, los subsidios han sido motivo de confrontación entre gobiernos y las organizaciones sociales. Daniela Magui con un recuento de estos hechos en el siguiente reportaje. Lenín Moreno, Guillermo Lasso y Daniel Noboa han buscado sincerar el precio de los combustibles y en cada intento las organizaciones sociales optaron por el bloqueo. Hace 6 años, el 1 de octubre de 2019, Lenín Moreno liberó el precio del diésel y las gasolinas. Se levantaron los transportistas y luego la CONAIE. 11 días de paro, 11 muertos, 1.340 heridos, 1.273 procesados y pérdidas por $821.68 millones. Además, en la toma de Quito se incendió la Contraloría y hubo policías secuestrados. El 13 de octubre, el gobierno sitiado derogó el decreto. Pero meses después, en medio de la pandemia, Moreno estableció un sistema de bandas para fijar el precio de los combustibles, aprovechando el confinamiento y el desplome del petróleo. Guillermo Lasso tuvo que administrar la presión del sector indígena para que se revisen los precios que dejó Moreno en un contexto político complicado. La alta votación de Yacu Pérez en 2021 hizo que Pachacutic fuera la segunda fuerza parlamentaria que logró la amnistía de los dirigentes procesados en 2019. Lasso congeló las gasolinas y pese a ello, la CONAIE, liderada por Leonidas Issa, convocó a un paro nacional en junio de 2022, con 10 demandas. En 18 días hubo 7 muertos, 335 heridos, 162 detenidos, 918 pozos petroleros tomados por manifestantes y pérdidas económicas por $1.115 millones. Lasso volvió a ceder y redujo el valor congelado en 15 centavos por galón de gasolina, abriendo otras mesas de diálogo con más de 200 temas que debilitaron al régimen. Ustedes me autorizan que firme esta acta, compañeras y compañeros. Tengan el bien de alzar la mano, compañeros dirigentes de la CONAIE. Con Daniel Noboa llegó el primer ajuste en junio de 2024. Volvió el sistema de bandas en función del mercado internacional del petróleo, elevando el precio de las gasolinas. Un acuerdo de compensación con los taxistas evitó protestas. En agosto de este año profundizó ese esquema. Y hace 18 días, tras eliminar el subsidio para el diésel, Noboa desafió la reacción social. Olvidarse del otro 98% de la población nacional si es atentar contra la democracia. Ellos no quieren el paro. El gobierno evitó una nueva toma de Quito y el paro se concentró en Imbabura, que lleva 10 días bloqueada con violentos enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública, cobrando la vida del comunero quichua Efraín Fuerés. Surgen nuevamente las voces de diálogo, pero ¿será posible que se cierren estos 6 años de bloqueo? Esta mañana unas 600 personas marcharon en Girón en una caminata encabezada por la Federación de Organizaciones Campesinas de Azuay y varias comunidades rurales. Los dirigentes plantearon 3 ejes de esta protesta: la defensa del agua de Quimsacocha, el rechazo a la eliminación del subsidio al diésel y la oposición a la judicialización de dirigentes indígenas. El recorrido se extendió por 4 kilómetros hasta el ingreso a la localidad. Al cierre, los organizadores anunciaron que este sábado harán una minga en el sector de Loma Larga, precisamente en Quimsacocha. Y el bono de desarrollo humano ampliará su base con 55.000 nuevos beneficiarios a partir de este mes. Fue creado hace casi 3 décadas para enfrentar una crisis puntual en ese entonces. Ese momento pasó por el bono, se mantuvo también y ahora representa para muchas familias su única forma de subsistencia. Veamos. Cuando nació se lo conocía como el bono de la pobreza.
Luego se llamó Bono de la Solidaridad y desde la época de Lucio Gutiérrez es el Bono de Desarrollo Humano. Desde 1998, cuando fue creado, ha visto pasar 8 presidentes, ha soportado caídas de gobiernos y lejos de debilitarse, sigue ahí, tan o más fuerte que antes. Yo pienso que como tal es necesario. Pero que sea necesario no siempre es algo positivo. En este caso el bono es necesario porque para demasiados ecuatorianos las oportunidades de conseguir trabajo o hacer negocios o progresar por medios propios no existen. Yo estoy pidiendo limosna, una calidad para como yo me siento enfermo, no tengo para comer, no tengo para mi medicina. ¿De qué modo puedo vivir? Jimmy Lainez tiene 61 años. Le falta una pierna, es hipertenso y hasta hace un par de años contaba mensualmente con el dinero del Bono de Desarrollo Humano. Él recuerda que cuando comenzó a cobrarlo le pagaban $35, luego fue subiendo hasta llegar a los 55 actuales. Pero hace un par de años todo cambió. Y me dijeron que ya no cobraba porque ya le quitaron el bono. ¿Y no le dijeron por qué? No, nunca me dijeron por qué. Así que al principio vivió de la ayuda de amigos hasta que pudo comprar algunos artículos para vender y de eso vive ahora. Gana unos $2 o $3 diarios. Para él, eso de que el gobierno va a ampliar la base de beneficiarios es una esperanza. Sin embargo, para el país, realidades como esta develan verdades difíciles, de no acceso a la salud, de imposibilidad de salir de la pobreza, de escasez de oportunidades. Culpa, dice este economista, no de un gobierno, sino de todos. Que no han sabido generar una política económica de largo plazo que le permita al Ecuador tener un desarrollo económico constante. Hasta septiembre de este año, el Bono de Desarrollo Humano fue cobrado por 595.400 personas y a partir de octubre se sumarán 55.000 personas más, es decir, 650.400 en total. En el presupuesto del Estado constan más de $600 millones para el pago de este bono en concreto, que se creó hace 27 años en el gobierno de Yamil Mahuad, como una compensación tras la eliminación justamente de algunos subsidios. Y en Ecuador, más de 87.000 niños menores de 2 años padecen desnutrición crónica, una condición que limita su desarrollo y afecta al 19.3% de ese grupo etario, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Frente a esta situación, la Fundación Ecuador Crece Contigo lidera iniciativas para combatirla. Veamos. La desnutrición crónica infantil es una condición que impacta el desarrollo de más de 87.000 menores de 2 años en Ecuador. En este grupo de la población, la tasa alcanza el 19.3%, según el INEC. Esto se traduce en un retraso en su desarrollo. Es un problema complejo intersectorial que cruza por el acceso a agua potable, agua segura, alimentación de la madre, vacunas, pobreza. Por ello, las acciones de prevención en los primeros 1000 días de vida son fundamentales. Pues es increíble cómo aumenta el cerebro, 75% del cerebro, el tamaño de adulto. Esta condición tiene un mayor impacto en menores de zonas rurales, donde las cifras muestran una tasa superior a la urbana, del 22.1% frente al 17.6%. En cantones como Taisha, Guamote, Alausí, Sevilla de Oro y Sicchos, 4 de cada 10 niños son afectados. El indicador supera el 40%. Por eso la Fundación Ecuador Crece Contigo propone la generación de políticas y acciones desde los diferentes sectores de la sociedad. Estamos generando bases de datos para que la academia, los investigadores, las universidades sigan trabajando en el tema. Su primer proyecto está en el norte del país. En Ambuquín, Babura, se busca beneficiar a 300 familias. Estamos trabajando en mesas de articulación que lo que permite es hacer el seguimiento a todos los niños que viven en la comunidad para saber su estado nutricional, si están recibiendo las atenciones. Después de un año de trabajo, se busca aplicar la metodología desarrollada en 800 parroquias del país. Octubre, el orgullo guayaco. Guayaquileño, bandera de guerrero, muy franco, muy valiente. Con pregones, desfiles y eventos musicales ya iniciaron las actividades por las fiestas de independencia de Guayaquil. Así es, estudiantes, adultos mayores y autoridades participaron de la agenda. Las imágenes con Luis Alfredo Zúñiga.
Inició octubre y también empezaron los eventos para celebrar los 205 años de independencia de Guayaquil. La celebración arrancó temprano. 300 estudiantes del Colegio Guayaquil realizaron un pregón cívico. Se prepararon durante una semana y con la presencia del gobernador del Guayas, Humberto Plaza, la banda de guerra entonó canciones tradicionales. Mientras las bastoneras y jóvenes con trajes típicos bailaron. Se siente gratificante y emocionante a la vez, ya que soy parte de un colegio emblemático. Otro pregón inició a las 9 de la mañana en el Parque Centenario. En el centro, los alumnos de la Academia Naval Almirante Illingworth hicieron una calle de honor para el ingreso de autoridades y la reina de la ciudad. Al pie de la columna de los próceres, la banda municipal amenizó el acto cívico. También hubo baile tradicional y pasillos. A las 10 de la mañana continuaron las actividades con estudiantes de 60 colegios y también consejos barriales que desfilaron por la avenida 9 de octubre. Los jóvenes se avanzaron 8 cuadras con banderas, trajes típicos y bandas de guerra que con sus tambores, xilófonos y trompetas encendieron el ambiente. Me emociona tanto porque le estoy dando un gran orgullo a mi familia. La agenda de actividades se extenderá durante todo el mes. Y una actriz ficticia genera conmoción en redes sociales. Tilly Norwood, creada con inteligencia artificial, protagoniza escenas virales de ficción. Y de hecho, su aparición genera debate entre estudios interesados y también la preocupación de actores ante la posible amenaza para su trabajo. Vamos a verlo. Tilly Norwood es una actriz virtual que protagoniza videos en redes sociales con escenas de acción, romance y ficción, y ha generado debate en el mundo del cine por una razón. Fue creada mediante inteligencia artificial. Forma parte del estudio de talentos generados con IA de Elaine van der Velden, quien confirmó que mantiene conversaciones con ejecutivos interesados en contratar a Norwood. Las redes sociales de Tilly narran su sueño de convertirse en actriz y los avances que va logrando. Recientemente publicó: en 20 segundos luché contra monstruos, escapé de explosiones, te vendí un auto y casi gano un Oscar. Todo en un día de trabajo, literalmente. Encuentra una actriz que pueda hacerlo todo. ¿Qué Tilly eres hoy? La actriz virtual genera preocupación en el sindicato de actores que argumenta que los personajes son creados con programas entrenados usando el trabajo de artistas reales, quienes no reciben remuneración, lo que pone en riesgo su sustento. Por su parte, la creadora de Norwood defendió al personaje como una obra creativa y afirmó que la inteligencia artificial es una herramienta y una forma de expresión artística junto al teatro y la música. Realmente increíble. Así finalizamos esta emisión informativa. Amigos, mañana en Contacto Directo estará Glolo Echeverría, el analista político, para argumentar si el diálogo es la única salida al paro, que mañana cumple 11 días. Y también Patricio Carrillo, exministro del Interior, ante el nuevo proyecto de ley urgente enviado por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional. ¿Cuál es el potencial real de las donaciones a la policía y las Fuerzas Armadas? Los esperamos, amigos, en la primera emisión de Televistazo a las 5:55 de la mañana, también en vivo por ecuavisa.com y Ecuavisa Play. Buenas noches.